Hola, ¿cómo estamos? Hola, presidente. Hola, secretario. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Tenemos hasta el momento 64 participantes de 13 estados de la República. Les agradecemos mucho su participación. Mi nombre es Salomón Ceballos, secretario estatal de Formación y Capacitación. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el presidente del Comité Directivo Estatal, el presidente Román Cifuentes Negrete, y el secretario general, el licenciado Eduardo López Mares. Bienvenidos, muchas gracias. A continuación le daríamos la palabra al presidente del Comité Directivo Estatal, el licenciado Román Cifuentes Negrete. Adelante, presidente. Hay que habilitar el audio, Liz. Nuevamente, presidente, estaba cortado. Adelante. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, ahí lo escuchamos, presidente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Salomón, un gusto saludarlos, un gusto saludar a todos los compañeros y compañeras, amigas panistas del sistema PAN, que hoy estamos aquí en este curso de formación y capacitación política, que vamos a tener la suerte de interactuar aquí con René Mondragón. Un gustazo saludarlos, un gustazo mandarles un abrazo virtual a la distancia a todos y decirles que pues me da mucho gusto formar parte de este gran sistema PAN. Hace unos momentos precisamente tuvimos una reunión virtual, los 32 jefes estatales, con el presidente nacional Marco Cortés, y hablábamos mucho de la importancia de que en estos momentos difíciles la comunicación política del PAN, o nuestra comunicación política, sea asertiva, sea empática con los militantes, pero sobre todo también con los ciudadanos. Que el PAN sea ese canal de expresión, sea ese instrumento al servicio de los ciudadanos para que precisamente los ciudadanos sientan en el PAN un aliado, sientan también en el liderazgo de todos los actores del PAN un referente de liderazgo de opinión, un referente de calidad moral que pueda dar orientación ante esta situación en la cual hoy nos encontramos. Algo ha quedado muy claro. ¿Qué ha desnudado esta pandemia del coronavirus? La pandemia del coronavirus no solamente nos ayudó a reafirmar que tenemos un gobierno federal que nos tenía con cero crecimiento económico, que nos tenía con un sistema de salud colapsado, sin medicinas, sin vacunas, que nos tenía en un esquema de amenaza a la democrática. Hoy esta pandemia también ha desnudado a un líder político en Palacio Nacional, demagogo, mitómano, pero sobre todo profundamente antidemocrático y autoritario. Y hoy más que nunca la sociedad requiere voces de liderazgos humanistas que orienten, que puedan encauzar grupos de referencia, de opinión, de liderazgo y efectivamente ser ese faro orientador que participe, que interactúa con toda la sociedad y que sabe llevar ese mensaje por dónde tienen que ir las cosas y cómo se tiene que estar del lado de los ciudadanos. Hoy más que nunca este PAN tiene que ser un instrumento de los ciudadanos. Hoy más que nunca este PAN tiene que ser un canal de expresión de voces con autoridad, de voces con calidad, con voces con liderazgo. Hoy más que nunca este PAN debe estar ahí cercano, solidario con los militantes, pero también con los ciudadanos. Y en este curso, por supuesto, que yo creo, conociendo la gran capacidad de René Mondragón, vamos a adquirir muchas de esas herramientas, vamos a adquirir muchos de esos elementos que hoy en día nos son indispensables precisamente para trabajar en nuestro actuar diario, en nuestro quehacer político diario. Hoy este PAN, aún en tiempos de pandemia, las tecnologías de la información nos hacen posible interactuar con muchas más personas, nos hacen posible interactuar y hacer sentir esta voz, esta presencia, este esquema humanista y solidario de lo que es el liderazgo panista. Bienvenidos a todos, ya no me quiero, a todos, a todas, no me quiero extender más, que tenemos mucho por escuchar de parte de René.
pero sí decirles desde esta presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, es un gusto interactuar con todos ustedes. Es un gusto ver a este PAN en pie de lucha, formándose, capacitándose para dar la batalla, porque hoy en día la batalla, la buena, es la que viene. Hay que defender a Guanajuato y hay que rescatar a México. Enhorabuena, amigos panistas. Abrazo grande para todos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias por su mensaje. A continuación, Rubén Herrerías nos haría favor de presentar al ponente, al maestro René Mondragón. Adelante, Rubén. Muchas gracias, licenciado. Presentando al maestro René Mondragón. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Actualmente postula la licenciatura en Comunicación y Campus y la maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas por el Instituto Renacimiento de Guanajuato, con la tesis Poncho Pilato, héroe o villano. Fue docente en la Universidad Hispanoamericana, Universidad de La Salle Bajío, Universidad Iberoamericana, Instituto Renacimiento de Guanajuato. Cuenta con diferentes diplomados, ISO 9000, Desarrollo de Capital Humano, Liderazgo Político, de Comunicación Social desde el Gobierno, Comunicación y Marketing Político, Prácticas Parlamentarias. También ha sido expositor en Scientific Methods, Inc., de Austin, Texas, de la Coparmex, Canacintra, Canaco, Concanaco, Instituto de Formación Política, CAS Guanajuato, UBAC, UG y la Universidad Tecnológica de León y diversas instituciones públicas y privadas del país. Cuenta con diferentes certificaciones. También ha hecho públicas diferentes obras en el Congreso del Estado de Guanajuato, como y se hizo Camino al Andar. También ha realizado investigación, como lo es el Trasvase de la Excelencia. Participó en el Foro Internacional Ludwig von Mises. Y de la misma forma fue galardonado con el segundo lugar nacional de la Fundación Rafael Preciado Hernández por su ensayo sobre liderazgo político. Dentro de las actividades que también realiza, ha realizado capacitaciones como empresario asociado a la Cámara de Comercio México de Estados Unidos, miembro de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Mexicana de Consultores en Capital Humano, AC, así como también la presidencia del Consejo Consultivo. Le damos la más cordial bienvenida al maestro René Mondragón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Salomón. Gracias a nuestro presidente y a nuestro secretario, Román Lalo. Gracias por la enorme oportunidad de poder comunicarnos e intercambiar algunas impresiones. Pues, si ustedes nos lo permiten, me parece muy importante ir comentando y compartiendo varios temas. La primera parte de este asunto es, yo les sugiero que aunque les van a hacer llegar los videos, tomen nota de todo lo que les parezca más importante. Sin duda el chat está abierto para las preguntas, para que podamos platicar, que podamos interactuar. Sí, vamos a abrir un espacio de acuerdo con la metodología que nos ha recomendado Salomón Ceballos. Las preguntas las haremos al final y trataremos con todo gusto de irlas respondiendo. Algo que me parece fundamental, por favor, diviértanse lo más que puedan. Y la razón es esta. Lo que voy a decir no tiene nada de psicología, es totalmente biología. Cuando uno se sienta a gusto, feliz, tranquilo, las endorfinas empiezan a botar y esas son las hormonas de la felicidad. Y creo que algo que es fundamental en la lucha de Acción Nacional es justamente la alegría, el contagio del entusiasmo. Y vale la pena profundizar. La palabra entusiasmo se deriva de 3 voces en griego. En sus Zeus, que quiere decir Dios en tu interior. Y ese es un factor esencial, fundamental para lo que estamos haciendo, para poder ir al rescate de esta bendita tierra que Dios nos ha dado y poder redescubrir la grandeza de Guanajuato. Y si ustedes nos lo permiten, vale la pena ir compartiendo algunos elementos. ¿Por qué entrarle a comunicación política? ¿Por qué perder el miedo? ¿Y por qué la importancia de hablar en público? Por una sutileza, ya Kuhn, el día de ayer, en su brillantísima charla, lo comentaba la importancia del testimonio. Alfredo Link le daba el revestimiento al tema del humanismo político. Y efectivamente los principios, la mística, todo eso se tiene que poner en juego y se tiene que poner en acción justamente a través del ejercicio de la comunicación en esta enorme y bendita vocación, bendito oficio de la política. ¿Por qué razón? Porque adicionalmente estamos en presencia de un hombre que es un mago de la comunicación.
Si ustedes revisan, a las 7 de la mañana el señor ya planteó a toda la gente y los demás empezamos a comentar en torno a lo que se ha dicho. Hoy la eficiencia es suplida por la popularidad y las ocurrencias. Hoy mismo, por la mañana vimos el decálogo para rescatar a este país en el terreno económico a causa de la pandemia y nos topamos con que los burócratas se van a quedar sin aguinaldo a partir de subdirectores en adelante. Pero esto no va a resolver absolutamente nada porque efectivamente a mí me parece que el ciudadano presidente sigue hablando, no para sus seguidores ya, que cada vez son menos, habla para escucharse él. Por eso la importancia de que se continúe con dos bocas, aunque no se necesite. Por eso la importancia de continuar con el Chuchumaya, a pesar de que no hay un proyecto ejecutivo definido. Y por eso también todos aquellos proyectos de seguir repartiendo dinero. Hoy las AFORES ya van a formar parte del control de esta economía central planificada del Estado y vale la pena compartir algo. Recientemente uno de mis alumnos decía, oiga, ¿usted cree que pronto llegue el socialismo a México? Y mi respuesta fue, discúlpame, ya estamos viviendo en el socialismo. Frente a este modelo de cosas, ¿qué se requiere? Efectivamente, renovar un modelo de comunicación que nos permita, como decía nuestro presidente, llegar a la ciudadanía, compartir con los militantes, con los simpatizantes, con los liderazgos y que generan corriente de opinión en el estado de Guanajuato y en el resto del país. Y si no, a las pruebas me remito. ¿Por qué cada vez nos cuesta más trabajo conseguir representantes de casilla? Porque no hay la manera de comunicar el ideal, no hay la manera suficientemente eficaz como para que se enamoren de la importancia de rescatar este país. Se requiere comunicación política, sí, pero también se requiere, y eso es lo que enamora, lo que entusiasma, el testimonio de cada uno de ustedes que me honra en estar escuchando y que vale la pena compartir y llevarlo al trabajo, y llevarlo a compartir en cuanto libremos la pandemia, compartirlo con los amigos, con los compadres, con los vecinos, porque adicionalmente muchas cosas van a cambiar cuando esto concluya. Y seguramente estaremos esperando la hora de darle el abrazo que tanto hemos ayunado a la gente a la que amamos. Y tanto estaremos esperando el beso y el apapacho a la gente que nos ama. Y cuando acabe la pandemia tenemos que estar preparados porque las cosas van a cambiar, indudablemente van a cambiar. Hoy, por ejemplo, con un solo caso, nos hemos dado cuenta de la importancia de que el problema no era la maestra de los hijos. Y estamos empezando a reaccionar frente a todo esto. Y nos hemos empezado a dar cuenta que las cosas en el momento de restaurar el tejido social no están funcionando bien porque paradójicamente, a lo dicho, al estar con la familia, a disfrutar de esta oportunidad de la pedagogía de la vida, nos hemos dado cuenta que las cifras de violencia intrafamiliar han aumentado. ¿Qué hace falta? Decía muy bien nuestro secretario de Formación, Salomón Ceballos, hace falta la formación de generadores de corriente de opinión que lleven la importancia de esta palabra, de esa esperanza en serio, que lleven la necesaria comunicación para que se pueda ver que las cosas se puedan hacer de una mejor manera. De aquí que vale la pena compartir con ustedes algunos elementos. ¿Qué es lo que estamos esperando? De entrada, que podamos identificar los estilos personales. No se trata de aprender a hablar como alguien, sino se trata de desarrollar tu propio estilo de comunicación política. A través del empleo de una serie de herramientas básicas, advierto de una vez, no me voy a meter en tecnicismo. Vamos a trabajarlo para gente que tiene poco tiempo, que tiene un montón de necesidad de comunicar todo eso. Y por supuesto, la importancia de desarrollar tus habilidades para algo que me resulta fundamental. Acuérdense, por favor, que todo comunica, adelantándome a la charla, todo comunica y comunicamos todo el tiempo. Por eso se vuelve importante entender que cada vez que hacemos comunicación, lo que estamos transmitiendo son conocimientos, sensaciones, percepciones. Y este es un factor que me parece fundamental el poderlo ir trabajando con ustedes.
a través de una serie de temas sobre los que voy a hacer un énfasis mayor en unos que en otros. Pero hoy vamos a tener que hablar, evidentemente, de la comunicación y de esa parte que convence que es la oratoria política. Algo que nos falla frecuentemente en este terreno es el ensamblado exitoso del discurrir. Para decirlo de otra manera, para todos mis amigas y amigos solteros que están sintonizando con nosotros, damas y caballeros, la oratoria y la comunicación funcionan hasta para conseguir marido, para conseguir novia. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que estamos transmitiendo son y manejando son emociones. Y hay que entender también las emociones de la audiencia que nos honra con su escucha. Por eso vale la pena ir abonando a una serie de aspectos, como que el poder identificar cómo se redactan, cómo se estructuran las ideas fuerza que le van a dar contenido al discurso en ese momento de ejercitar la labor de generar corriente de opinión. Por supuesto, abordaremos algo que a veces nos falla con muchísima frecuencia, que es el desarrollo de un discurso exitoso, el desglose de un discurso exitoso. No sé si te ha pasado, pero de repente empiezas a escuchar a alguien que se va y se fue, y se perdió, y nunca sabes a qué hora terminó. ¿Cuál es el problema? Que el mensaje no llega. Y el gran propósito de cualquier comunicación, incluida la política, por supuesto, es que el mensaje llegue. Esa es la gran clave. Puede ser un mensaje valiosísimo, hermosísimo, lleno de contenido, pero si no llega, no sirvió absolutamente de nada. Recientemente, conversando con nuestro prelado, platicamos sobre el tema. Decía, oye, ¿cómo ves a mis curas en este terreno? Bueno, pues todos tienen poderes extrasensoriales. El gesto no se hizo esperar. Y me decía, explícame. Es muy simple. Cuando empieza el padrecito las homilías, las 17 primeras hileras de bancas entran en la hora romántica. Todo el mundo empieza a buscar el hombro del defunto. Pero le dije, ¿sabe qué? También esto me enseñó que existe la resurrección de los muertos. Cuando hizo este gesto, le dije, ¿por qué? Pues es muy simple. Cuando el padrecito dice que era un solo Dios, todo el mundo empieza a despertar y no sabe ni en dónde está. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser un mensaje verdaderamente bello, lleno y pletórico de contenido, pero si no llega, no sirve absolutamente de nada. Por supuesto, algo que también nos falla con cierta frecuencia es aprender a rematar en el discurso. Hay muchas formas de rematar los discursos. Vamos a trabajar fundamentalmente tres, que son las que recomiendo, tres modelos para hacer el remate de un buen discurso de cualquiera. Algo que resulta sustantivo y lo vamos a dejar de ejercicio para casa es aprender a respirar. Eso es básico para cualquier comunicador, para cualquier orador, para cualquier generador de corriente de opinión. Y en donde me pienso detener un poco, y espero que nos alcance el tiempo para poder interactuar, es aprender a desarrollar el color de voz. Me adelanto un poquito a la charla. El color de voz no es otra cosa sino la cantidad de sentimientos, sensaciones, percepciones que transmitimos a través de la palabra hablada, incluidos los sentimientos encontrados. Por ejemplo, ¿han visto ustedes llorar de alegría a alguien? Y si observan, los reproches que cuestan más trabajo y que duelen más son aquellos reproches de la gente que nos ama y que por lo tanto están llenos de ternura. Hablaremos dentro de lo posible de este tiempo de la importancia del lenguaje no verbal. Recuerden lo que mencionaba hace un minuto. Acuérdense, por favor, que todo comunica y comunica todo el tiempo. Y ese es un factor fundamental. Por supuesto, algunas recomendaciones para romper paradigmas en lo que constituyen lo que en este terreno se llaman los lugares comunes. Es decir, las frases que son tan sobadas, tan utilizadas, que ya no dicen absolutamente nada. Por ejemplo, elementos tan simples que hemos escuchado de repente que dicen caerá sobre ellos todo el peso de la ley. Pues la verdad es que esa frase ya no dice absolutamente nada. Primero los pobres, pues ya la frase lamentablemente está tan desgastada que ya tampoco dice nada. Por eso, si ustedes ven los índices de aprobación, cada vez son menos. Y el desacuerdo con la gente cada vez es menos. Por eso hay un elemento.
un elemento importante que vale la pena compartir. Quise traerles un video que me parece que va a resultar interesante en este terreno y que lo vamos a comentar en un momento más. ¿Qué es lo que pasa en ese terreno de la utilidad de una buena comunicación política? Primero, favorece evidentemente el contacto uno a uno, que es así como se conquistan las almas, como decía el maestro Gómez Morín. Nos permite presentar y demostrar una tesis. No es solamente la catarsis, no es solamente la proclama placera, es evidentemente demostrar una tesis, un planteamiento, es formular una buena denuncia, es generar una arenga emotiva, es presentar un elemento como animador, pero también es participar en un debate frente a audiencia o frente a medios de comunicación. Y por supuesto también es contribuir a generar una serie de mensajes y seleccionar el target del que hablaremos un poquito más tarde. Y finalmente, algo que me parece sustantivo es hablar con pasión. Y por favor recuerden, la pasión te despeina. La pasión te despeina. Eso es lo que conquista el corazón, eso es lo que toca el alma de la gente, de la audiencia, de la gente con la que estás haciendo comunicación. Déjate despeinar. La pasión despeina. Y eso es lo que enamora y entusiasma. Cuando no sucede esto, evidentemente ya lo hemos comentado, el mensaje no llega, empiezan a darse los malos entendidos, el mensaje se desvirtúa, se genera un sobreestrés y se afecta, se impactan las relaciones. Resultante, frustración. Resultante, nula asertividad, como ya lo mencionaban de manera importante Román Cifuentes, y se rompe con este contexto toda la interacción que se puede haber. Y chequen, por el amor de Dios, cada vez nos cuesta más trabajo el poder reclutar representantes de casillas, representantes generales, porque no hemos sido capaces de atarlos a una estrella de la idea que estamos persiguiendo. Y vale la pena, repito, ir compartiendo algunos aspectos que me parece fundamental. A veces lo que nos falla es el ensamblado de un buen discurso. ¿Por qué razón? No sé si conozca todo el mundo esta imagen. A mí particularmente me llena de emoción por varias razones. La primera de ellas es que cuando el Papa Julio II se la encomendó al escultor, fue un elemento que me parece muy interesante. Ahorita revelo el nombre. Porque si ustedes observen, chequen el dato. Estamos hablando de mármol de Carrara. Y por favor, vean las características de los dobleces del manto que cubre la cabeza de la Virgen. Los dobleces del manto en el que sostiene el cuerpo de Jesús de Nazaret. Estamos hablando no de un material muy dúctil, muy maleable. Estamos hablando de mármol, de piedra dura. Y chequen, por el amor de Dios, la figura de las manos, el rictus mortis del cuerpo de Jesús de Nazaret. Bueno, pues cuando el Papa Julio II recibió la imagen construida, se quedó de verdad impactado y decidió exponerlo a la devoción de la gente. Y quedó maravillado, él y su autor. Quedaron maravillados por ver la demostración de piedad, de fervor que la imagen de la piedad generaba. Y efectivamente, algunas gentes que deambulaban por allí frente a la imagen decían, es que esto ha de haber sido esculpido por Rafael Sanzio. Otros decían, no es cierto, es un Caravaggio auténtico. Y entonces su autor se quedó esa noche a dormir dentro de la capilla y en la noche se subió con una escalera para grabar en el cintillo de la Virgen, en el cintillo que une la túnica de la Virgen, Michelangelo Buonarroti Fiorentino, para que no hubiera duda de quién lo había esculpido. Y esto viene a colación precisamente porque si ustedes observan, lo que hacemos todos nosotros es que nos movemos, decidimos y efectivamente tomamos rumbos porque nos organizamos y tomamos decisiones en función de emociones, sensaciones, percepciones
y a través de los sentidos. El caso, llegas al restaurante, te ponen un mantelito con unos chamorros adobados, con unos trozos de cebolla morada, generosamente aderezados con frijoles de la olla para esta hora, y ves la fotografía en el mantelito y dices, esto se ve delicioso. Cuando lo que tendríamos que decir es que esto sabe delicioso. ¿Por qué? Porque lo que transmitimos son emociones, son sensaciones, y eso es un factor determinante en la comunicación. Dicho de otra manera, la primera recomendación que yo te haría en esta generación de corriente de opinión, en este nuevo formato de comunicación política, es que todo tu mensaje lleve 80% directo al corazón y solo el 20% al intelecto. Dicho de otra manera, 80% a lo emotivo, al factor emocional y solo el 20% a la parte racional. ¿Por qué? Porque así es como tomamos decisiones todo mundo. Y dicho de otra palabra, en otros términos, el mensaje en cuanto es enviado a la audiencia requiere necesariamente para ser exitoso que se transfieran sentidos, sensaciones, percepciones y emociones. Ese es un primer elemento que me parece determinante. Hay un factor adicional en este terreno, un factor que lo ubicaría su servidor en la etapa de planeación. Antes de que comiences a hablar, antes que comiences a dirigir la palabra a alguien, la primera pregunta que te tienes que hacer y responder es, al terminar mi intervención, al terminar de hablar, al terminar de plantear mis ideas, fuerzas, ¿qué es lo que quiero que la gente haga? ¿Qué es lo que quiero que la gente piense? ¿A dónde quiero que la gente se mueva? ¿Qué es lo que quiero que la gente se transporte a? Si esa pregunta no está respondida, mi sugerencia es no hables. Porque seguramente, como dicen los chavos, te vas a aventar un chorote mareador espantoso. Insisto, antes de hablar, responde. ¿Qué es lo que quieres que la gente haga? ¿Hacia dónde quieres que la gente camine, vaya, se traslade después de tu intervención? Este es un factor determinante para poder tener y ensamblar, repito, un discurso verdaderamente exitoso. Segundo elemento, segunda recomendación importante, infórmate, por favor, al máximo de la audiencia. Auditorio es el espacio, la audiencia es la gente, nada más por precisar. Infórmate al máximo de quiénes van a estar ahí, qué personalidades van a estar, qué expectativas tiene la gente que te va a escuchar, cuáles van a ser las especificaciones de logística, de tiempos, de movimientos, para poder ajustar tu mensaje a esas características. Cuando me hicieron favor de mencionar la invitación para este efecto, pues evidentemente un elemento importante fue preguntar quién va a participar, quiénes son, qué hacen, cómo están. Y por eso estuve molestando muchísimo a mi querido amigo Rubén para saber quién va a estar y poder adaptar los comentarios en este terreno. En ese sentido, una recomendación que me parece que te va a ayudar en este sentido es grábate. Yo no sé si se han fijado, pero de repente tu voz natural te grabas y de repente la voz no concuerda con lo que se está escuchando. Vale la pena, entonces, revisar el texto, escucharte varias veces para aprender a hacer este ejercicio. Cuando aprendes a escucharte, es un factor determinante para poder ir dándole rumbo y dirección al discurso que estás trabajando. Muy bien, pasamos en un punto que me parece sustantivo, el aterrizaje de las ideas fuerza. Decía hace un minuto que no pienso entretenerme en factores de carácter técnico, pero sí clarificar detalles, porque esto empezó para gente que no tiene tiempo de estar sentados 90 días estudiando este tema. Pero la pregunta obligada es, ¿qué es una idea fuerza? Y vale la pena entender. Una idea fuerza es una afirmación intensa. Voy a poner el ejemplo. Por el bien de México, primero los pobres. Es una afirmación intensa. Tenemos que rescatar la grandeza del estado de Guanajuato. Esa es una aseveración categórica. No dice vamos a ponerlo a someterlo a votación, no dice cuál es el muestreo de lo que acabo de hacer.
es un planteamiento definido. Ahí les da. Cada vez que lo digo, de repente alguien se sorprende, porque digo, damas y caballeros, el PAN no es la mejor opción para México. Es la única. Es la única. Y eso me parece fundamental, porque es un planteamiento definido, es un postulado determinado y determinante. Eso es una idea fuera. Y si ustedes observan, permanentemente nos estamos moviendo a través de ideas fuerza. Para seleccionar qué indumentaria te vas a llevar, para seleccionar si vas a tomar una decisión e ir primero a cargar gasolina y llevarlas a la oficina, para seleccionar qué libro vas a leer, para seleccionar qué cuento le vas a platicar a los chicos esta noche. Y permanentemente utilizamos esta serie de ideas fuerza para este efecto. Por otro lado, aquí hay una serie de ejemplos que pueden funcionar a manera de ideas fuerza. Por ejemplo, la crisis más grave que está sucediéndose en este país es una crisis de participación. Y entender que justamente los jóvenes entre 18 y 29 años son los que van a definir el México que se quiere. Otra, para quienes nos honran, queridos maestros, los mejores maestros son los que dejan huella en nuestras almas. Todo esto son ideas fuerza y vale la pena puntualizarlo para que pueda partir de ahí tu discurrir, tu mensaje, tu discurso. Por eso, si podemos aprovechar el chat, vale la pena, te pediría que escribieras y me pudieras compartir una idea fuerza. Una idea fuerza y ahorita pudiéramos irla comentando. Si puedes, escríbela, una idea fuerza. No puede ser larga, tiene que ser concreta. Ese es un postulado definido, como lo hemos comentado. Por otra parte, esto se vuelve relevante porque vamos a empezar a entrar al momento del desarrollo del discurrir de tu mensaje y todavía seguimos en la etapa de planeación. Hay un modelo que quisiera recomendarte porque ha sido muy exitoso en la preparación de más de 38 alcaldes. El primer elemento es definir cuáles son las ideas fuerza. Una segunda recomendación, para un discurrir exitoso, la recomendación que hago, valga la redundancia, es definir de 2 a 3 ideas fuerza como máximo, porque no te va a dar tiempo. 2 a 3 ideas fuerza como máximo. Este es un factor importante, porque no te va a dar tiempo. Además, si es más de 2 o 3 ideas fuerza, ya se convierte en conferencia, ya se convierte en ponencia, ya se convierte en otra cosa. Para que llegue el mensaje tiene que ser así, recomendado, 2 o 3 ideas fuerza. Alguien me dice, eso no es posible. Déjame darte un dato. El Sermón de la Montaña tiene menos de 140 caracteres. Esas son las ideas fuerza. Y es verdaderamente relevante. Segundo factor que te recomiendo emplear en este terreno, empezar formalmente el desglose, el desarrollo del discurso, a través de definir varias cosas. Primero, ¿qué justifica el tema del que vas a hablar? ¿Por qué vas a hablar? ¿Por qué vas a discurrir? ¿Por qué vas a polemizar sobre el tema determinado? ¿Qué es lo que justifica? Puedes elegir lo que quieras. Hoy por hoy, ya lo comentaba el licenciado Salomón Ceballos y también lo comentaba nuestro presidente estatal, urge generar una nueva camada de generadores de corriente de opinión. Esto justifica hablar de comunicación política. Pero adicionalmente, al momento de desglosar algo que con bastante frecuencia nos falla, es presentar una tesis. A veces queremos abarcar tanto, que o dejamos de abordar lo fundamental y empezamos a escarbar por los alrededores y el resultado, te reitero, es que el mensaje no llega. Algo fundamental como parte de ese desglose y el desarrollo del discurso es el demostrar tu afirmación. No se vale hacer lo que hace el inquilino de Palacio Nacional. Si ustedes oyeron la mañanera el día de hoy, todos son proclamas. En ningún momento demuestra cómo. Va a mejorar la economía. Perfecto. ¿Cómo? Por el bien de México vamos a ayudar a los más vulnerables. De hecho, ¿cómo? El problema es que no hay una demostración
fehaciente de lo que dice, y menos aún que ese ha sido el problema desde que tomó posesión. No hay un solo dato que respalde la afirmación. Resultante, evidentemente, el mensaje se ha desgastado tanto, el mensaje presidencial está tan desgastado que cada vez pierde fuerza. Primero, se convirtió en una cantidad de distractores impresionantes y todos nos fuimos con la finta. El Fuchihuacala, el caso de Evo Morales, por favor acusarlos con sus mamacitas, y muchos analistas dicen que por eso en Badiraguato fue a ver a la verdadera jefa de este país en el cumpleaños de Junior. ¿Qué hacer? Demuestra lo que estás diciendo, demuestra la afirmación. Un tercer factor muy importante para el desarrollo de un mensaje exitoso está darle fundamento a la idea fuerza y presenta pruebas, presenta fuentes. Me explico. Mira, hay fundamentos de carácter estadístico, jurídico, geográfico, filosófico, contable, lo que quieras, pero dale fundamento a lo que estás diciendo, ¿ok? No es lo mismo decir que tenemos en México un gran problema de obesidad infantil, que eso como idea, fuerza, está bien, pero no dice absolutamente nada. ¿Qué hacer? Dale fundamento. Cuando tú dices, ¿sabes qué? El problema de obesidad en este país está creciendo tanto que el 37.6% de los niños pueden contraer diabetes mellitus en los próximos 4 años. Presenta pruebas. Esto fue dato de INEGI en el censo 2016. Es decir, la importancia de que hables con datos te permite, primero, que el mensaje prácticamente sea irrebatible. Y a lo mejor alguien me dice, oye René, pero si no tengo datos geográficos, jurídicos, estadísticos, filosóficos, ¿qué hago? Bueno, hay un recurso muy importante. Acuérdense, por favor, que el buen orador es un excelente pirata. Y esto hay que reiterar. El planteamiento es este. Si en un momento determinado no tienes ningún fundamento, como los que acabo de mencionar, ¿se vale dar un fundamento existencial? Sí. También se le llama fundamento vivencial. Cuando tú llegas y le dices a mamá, mamá, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, la respuesta de mamá no es, a ver, enséñame cuál fue el muestreo. La respuesta de mamá no te dice, oye, ¿a cuántas señoras te les has dicho lo mismo? Fundamento vivencial. ¿Quién dice que tú eres la mejor mamá del mundo? Yo soy el que digo. ¿Se vale? Claro. Quienes conozcan las 20 normas de ISO 9000 se darán cuenta de que hay tres tipos de certificación. La certificación de primera parte. Yo digo que mi trabajo es bueno. Certificación de primera parte, sí. ¿Se vale? Por supuesto. Certificación de segunda parte. Rubén Herrerías dice que mi trabajo es bueno. Eso es certificación de segunda parte. Certificación de tercera parte. Lloyd Bridges & Company de Londres, Inglaterra, extendió un certificado garantizando que mi trabajo es bueno. No sé si me estoy explicando. Pero esto ayuda muchísimo, repito, a darle fundamentación a la idea de fuerza, y lo que yo te sugiero es presenta siempre pruebas. Para que no quede en proclama, para que no quede en la entelequia de lo que está sucediendo. Por eso el debate de todo lo que estamos viendo, de los datos de el rockstar López-Gatell, de las interpelaciones y presentaciones de un secretario que lo único que hace es echarle incienso a riesgo de tiznar al Ejecutivo. Y finalmente, hay muchas formas de cerrar un mensaje. Yo te recomendaría básicamente 3. ¿Por qué es tan importante? Porque con frecuencia se nos olvida hacer un buen cierre del remate, y el problema es que no sabes a qué hora el maestro, al terminar su clase, terminó, a qué hora ya anunció que va a acabar, a qué horas hace la síntesis para redondear el mensaje. Y cuando no rematas, todo se puede quedar en el aire. Y normalmente el mensaje se diluye con una enorme facilidad. Por eso yo te recomendaría 3 formas, 3 modelos de rematar tu mensaje. El primero es el remate conclusivo, y se llama así porque precisamente redondea,
lo que has dicho, resume en unos cuantos momentos, sintetiza o bien cierra el mensaje que acabas de dar. Ese es uno. La otra parte, evidentemente, es el mensaje, el otro modelo es el mensaje desafiante. El mensaje se llama así porque reta, porque amenaza a la audiencia, porque es combativo, porque enfrenta a la audiencia. El caso que recuerdo con mayor viveza es, y déjenme compartirles el chisme, todavía conservo una tarjeta de esas para hacer bibliografía, donde Vicente Fox anuncia en la primera campaña, anuncia que tres cosas. Primero, recordarán que le fue entregada la constancia de mayoría a Ramón Aguirre Velázquez. Se convocó al mitin en la plaza principal en León y Vicente Fox dijo, a partir de mañana Vicente Fox deja de pagar impuestos. Y la parte más fuerte, ahorita explico el impacto, la parte más fuerte fue, en ese momento, dijo Vicente Fox, congrego a todos los guanajuatenses para que el próximo viernes sitiemos en 4 puntos cardinales la ciudad de Guanajuato en señal de protesta. Vamos a sitiar Guanajuato capital. ¿Qué tanto contó este cierre del mensaje de Fox en ese momento? En mi opinión, mucho. De ahí que la presión del presidente Salinas obligara al licenciado Ramón Aguirre a no recibir la constancia de mayoría. Y evidentemente, bueno, pues ahí empezó. Imagínense la importancia de este remate desafiante. Ahí empezó el cambio para el estado de Guanajuato. Sí, es cierto, parte de los acuerdos fue, ok, ni Ramón Aguirre ni Fox, pero fue cuando llegó Carlos Medina. Y entonces las cosas en ese estado empezaron a cambiar y se empezaron a dar lecciones de cómo se gobierna en el PAN. De ese tamaño es el impacto de un buen cierre. Y finalmente, algo que te recomiendo mucho emplear en el manejo de tus mensajes es el mensaje retórico y o metafórico. Me explico. La retórica, estimadas amigas y amigos, no es otra cosa sino crear belleza a través de la palabra. Repito, retórica es crear belleza a través de la palabra. Y este es un factor fundamental. Por ejemplo, yo soy malísimo para echar piropos. Mi papá era buenísimo. Mi papá llegaba a alguien y con un total respeto decía, señorita, en este momento al verla, me dan ganas de poner a la luna a bailar descalza sobre la sombra de sus pestañas. Y sí caían, ¿eh? Pero déjenme platicarles algo adicional. Imagínense la metáfora en esta parte de lo bonito dicho. Imagínense, ¿no? Poner a la luna a bailar descalza sobre la sombra de tus pestañas. ¿Qué golpiza se hubiera llevado la tipa, no? Y la sombra de tus pestañas, más bien ya era así como sombreado de tuberculosis, ¿no? Y el resultado, repito, de lo que yo te recomiendo es siempre cierra con algo bello. Por favor, no lo anuncies. Si voy a platicarles un cuentito que le rompes la cara al discurso. No digas, y voy a platicarles una historia. No, entra y acuérdate, por favor, que en el cierre del discurso se vuelve fundamental, sí, dramatizar un poco las cosas. Al final pondré algún ejemplo que algunos de ustedes ya me escucharon, pero que vale la pena presentarlo como modelo. La otra parte es entender que la metáfora no es otra cosa, olvídense de definiciones de la Real Academia. La metáfora es hacer posible lo imposible. Te amo hasta el infinito y más allá. Pues entonces el infinito dejaría de ser infinito porque entonces hay más allá. Pero bueno, se han fijado, por ejemplo, que en ese sentido, parte de las cosas que tenemos que ir cambiando, de los paradigmas que hay que romper, son las frases ya terriblemente hechas, ¿no? Y eso es parte de lo que vale la pena ir compartiendo. Porque imagínense, ¿no? Si hubo alguien que manejó la comunicación de una manera verdaderamente extraordinaria, fue Jesús de Nazaret. Acuérdense, por favor, que los fariseos, los saduceos y los celotas habían impuesto
a todos los creyentes 560 formas, 560 reglas que había que respetar. 560. Por eso, cuando llega en aquel pasaje de la Escritura, cuando llega Jesús con los discípulos a comer, dice, no es que tus discípulos no se han lavado las manos hasta los codos, porque esa era una de las 560 normas. Y resulta que esto se convirtió en un signo de contradicción el propio Jesús de Nazaret, porque nada más fijó 10. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y eso lo entiende hasta un diputado de Morena, ¿no? Y esto vale la pena irlo subrayando, porque la recomendación es que puedas utilizar una fábula, ¿no? Puedas utilizar una pequeña historia para que no te robe el resto del discurso. Y funciona. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que se queda en el corazón y en la mente de la gente. Y por eso yo recomiendo mucho el remate retórico y o metafórico. Algo que vale la pena ir compartiendo, evidentemente es un factor fundamental. No sé si les ha tocado escuchar a gente que empieza a hablar y a los 20 minutos ya se quedó totalmente afónico. ¿Por qué razón? Porque una gran clave del buen orador es saber respirar. ¿Cómo? Aprender a meter el aire hasta el estómago. Aprender a meter el aire hasta el estómago. ¿Cómo se nota si empezamos a hacer respiración diafragmática? Bueno, tiene algunas ventajas como las que están señaladas en la lámina. Yo quiero mencionar otras. La primera es que los pulmones son unas bolsitas tan pequeñas que el contenido del aire que pueden captar es muy escaso. Cuando aprendemos a meter el aire hasta el estómago, que es la técnica que hacen todos los cantantes de ópera, por ejemplo, la cantidad de aire que se acumula es mucho más amplia. Y en consecuencia, la voz no sale de la garganta. Por eso la gente se queda afónica, porque la voz sale de aquí y no del diafragma. Ese es un ejercicio que te permite un elemento adicional. Evidentemente da nervio pararse a hablar delante de una audiencia, parar a decirte tu opinión. Por eso déjenme hacerte un comentario en paralelo. Algunos expertos en el tema dicen que los mexicanos somos especialistas en darle la vuelta a la responsabilidad. Chequen el dato. La famosa frase de es que sé, y no es francés. Lo explico con este ejemplo en la casa de ustedes. La persona que nos ayudó, doña Pelos, la adoro por dos cosas. Súper trabajadora, pero además no sabe decir mentiras. Un buen día, allá en la casa de ustedes, tenemos un jarrón que no valía nada, la verdad. Una cerámica bien pobrecita. Pero el valor estimativo era verdaderamente extraordinario. Porque mi abuela se la regaló a mi madre cuando ella se casó y mi madre me lo regaló cuando yo me casé. Un día regreso temprano a la casa de ustedes y le pregunto, no vi el jarrón, y le pregunto a doña Pelos, oiga, mi jarrón. Se voltea y como no sabe decir mentiras, me dice, ay señor, es que se cayó. Dicho de otra manera, reitero, como no sabe decir mentiras, lo más probable es que mi jarrón haya entrado en una etapa tal de depresión que el único recurso que le quedó fue lanzarse al vacío. Es decir, mi jarrón se suicidó. Y si ustedes analizan, cada vez que utilizamos la expresión es que sé, le estamos dando la vuelta a la responsabilidad. La otra, dicen los expertos en esto, es que solemos utilizar analogías preferentemente con animales. Por ejemplo, mi cielo, llegas a la casa, ¿no? Mi cielo, ¿quieres cenar? Respuesta, sí, mi amor, traigo un hambre de perro. Oye, cielito, ¿vienes cansado? Sí, mi amor, trabajé como burro. Y generalmente estamos buscando ese tipo de analogías, ¿no? Cuando alguien se porta así como muy bravero, de inmediato, por ejemplo, nuestra gente de campo dice, ¿qué? ¿Te sientes muy pantera o qué? Por esa búsqueda de analogías. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, yo opino, en mi opinión, yo creo, te estás exponiendo, ¿sí? Y eso a veces da miedo. ¿Cómo ayuda a la respiración diafragmática? Cuando haces este ejercicio antes de empezar a hablar con tu audiencia,
tranquiliza los nervios. Y te voy a decir algo. ¿Sabes cuándo se te van a acabar los nervios? Cuando tengas que pararte delante de un micrófono, delante de una audiencia, la respuesta es nunca. Un viejo maestro en estas lides, querido, adorado por su servidor, el maestro Jorge Dávila, decía: cada vez que te enfrentes a un micrófono, a una audiencia, y no te tiemblen las rodillas y te brinquen los zapatos, es que eres un irresponsable. Vas a tener temor siempre. Sí, pero esto es controlable. Además de un factor adicional, recuerda siempre que el mejor comunicador, que el mejor orador, lo hacen las audiencias, lo hacen los grupos. Por eso es tan importante agradecerle a la gente que te escucha esta oportunidad de dirigirte a ellos. Regreso al punto. Aprende a hacer respiración diafragmática, que cada vez que metas el aire, la panza se infle. Y luego empieza a dosificar la salida de aire despacito para aprender a administrar el aire y que no te pase lo de los niños chiquitos que cuando todavía no administran el aire, no sé si les ha tocado oír, que de repente empiezan a hablar y te dicen: fíjate, papá, que no. Eso pasa porque no han aprendido a administrar el aire. Bien, algo que vale la pena puntualizar muchísimo es la dicción. Con mucha frecuencia hablamos, valga lo que voy a decir, hablamos con faltas de ortografía. Por ejemplo, hay gente que dice que ya lleva, ojo, con mi boca, 20 años, ¿no? 20. Perdón, esa es la B grande o B labial. 20 es labio dental, casi F. 20. Coloca tu mano aquí y siente el aire. 20, completamente distinto a la B labial. Cuando dices vivir, cuando dices 22, ese es un elemento una metida de pata que generalmente usamos. La otra es el uso de lo que técnicamente se llaman sinalefas. Me explico. La sinalefas es el arte de comerse las palabras, las letras. Hay gente que dice: fíjate que fui ayer. No es fíjate del verbo fiar, es fíjate. Está bueno. Tampoco es está bueno. ¿Cómo se dice? Pos o pues. Pues. Y hay gente que permanentemente está incurriendo en sinalefas, se come las palabras. Tenemos que descubrir, también hay que decirlo, hay palabras que se nos complica trabajar en la dicción. A su servidor, por ejemplo, se me complica durísimo las palabras que terminan con S y la que sigue empieza con R. Como ejemplo, decir las responsabilidades. Tengo que forzarme mucho porque si no me sale una dicción a lo peje. Las responsabilidades, ¿no? Y te dices: bienvenido a Macuspana, maestro. No, hay que forzar un poquito la dicción, porque acuérdate que cada vez que te paras, el micrófono potencia todos los errores. Hay gente que dice: vamos a ver, no es vamos a ver. Fuimos a visitar a mi, no es fuimos, es fuimos. ¿Me explicó? Y ese es un factor que es importante. Por eso la recomendación que te decía hace un rato: escúchate, grábate, para que cada palabra salga como debe ser dicha, como debe ser pronunciado. Una recomendación en paralelo para que tu dicción sea buena es aprender que la ortolalia nos va a permitir jugar y aprender una recomendación muy importante con el micrófono, ¿sí? Yo no sé si te has fijado, tenemos en el estudio un micrófono, creo que no, ¿verdad? Bueno, lo comento rápidamente. Miren, algo que nos falla normalmente es que tomamos el micrófono del cabezal y de verdad suceden varios fenómenos dramáticos, verdaderamente patéticos. Primero, porque acuérdense que nosotros al hablar, por eso con el COVID, tenemos que usar mascarillas. Al hablar escupimos pequeñitas gotitas de saliva. Esto se va al micrófono, se va a los circuitos interiores y es un verdadero problema, porque provoca dos cosas:
La primera es que el micrófono se queda oliendo a muerto fresco. Y esto es mucha descortesía para quien lo va a usar. La segunda es que cuando tomas el micrófono del cabezal, empiezas a oírte como los señores de la Feria de León. Y dame una, y dame otra, se altera muchísimo la voz. Entonces, primera recomendación, a ver, se ve, este es el cabezal y esta es la cola. Esta es la base del micrófono. ¿Cuál es la recomendación? Ni del cabezal ni de la cola. ¿Por qué? Porque cuando tomas el micrófono de esta forma, lo probable es que los circuitos que son tan delicados empiecen a perderse, se rompan y adiós tu comunicación. ¿Qué hacer? El micrófono tiene que ser tomado justamente del cuerpo. ¿Ok? Segunda recomendación, el micrófono debe de colocarse con tu mano extendida a 4 dedos extendidos, y siempre en posición perpendicular a tu boca. Si vas a hablar de lado, 4 dedos perpendicular. Si vas a hablar al frente, 4 dedos perpendicular. Si vas a hablar hacia el otro lado, 4 dedos perpendicular. Alguien me decía el otro día, oye René, pero es que yo he visto que Luis Miguel toma el micrófono así. Pues sí, nada más que cuando cantes como Luis Miguel también lo usas igual. ¿Sí? Perpendicular. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos interviniendo no sabemos si el micrófono es un micrófono bueno, como los que tenemos en el partido, cada microfonito cuesta 8,000 pesos, o si es un microfonito Barbie. ¿Cómo los identificas? Que de repente estás hablando, te volteas hacia un lado y se oye así, para que toda la gente... Es micrófono Barbie típico. Por eso insisto, 4 dedos plegados perpendicular a tu boca. Y así siempre vas a tener. Y además, miren, aprovechando el asunto del coronavirus, si puedes comprar tu capuchón, valen 5 pesitos. Y con eso te evitas, de veras, es que de repente, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero hay gente que llegas, te cede el micrófono y dices, menudito, el almuercito. Y esto vale la pena nada más como punto de referencia. No sé si hasta aquí voy bien, pero estamos hablando de que dicción es articular adecuadamente las palabras. Algo que me resulta de primera prioridad, aprender a desarrollar el color de voz. Esto es vital. ¿Cómo entender el color de voz? Bueno, el color de voz es la cantidad de sentimientos que podemos transmitir a través de la palabra. Repito con mucho gusto. El color de voz es la cantidad de sentimientos que podemos transmitir a través de la palabra, incluidos los sentimientos encontrados. Yo no sé si les ha tocado a ustedes escuchar a gente que llora de alegría. O cuando los reproches, los que más duelen, son de la gente que amamos, son los que están llenos de ternura. Esos son sentimientos encontrados. Y el color de voz es fundamental, decía hace un rato, porque es importante dramatizar, pero adicionalmente es lo que le va a dar el recipiente a tu mensaje. Hay que aprender a trabajar el color de voz, sí. Verán en pantalla, por ejemplo, el caso de Jorge Arbizu, el Tata, que en paz descanse. Pero Jorge Arbizu tiene una voz tan trabajada, tan educada, que pudo grabar al Pájaro Loco, al primer Agente 86, al primer Pingüino en las series de Batman, pero también pudo grabar a Bugs Bunny, pudo grabar a Pedro Picapiedra. Él fue la primera voz, el primer mexicano que le prestó voz a los Picapiedra. Carlos II es otra de las voces verdaderamente extraordinarias. A lo mejor esto es clase de historia para los chavos, pero a lo mejor pueden bajar de internet las primeras series de Alf, o bien el caso de Toy Story, que fue genial. La última película del 007, que fue filmada, la última de James Bond, que fue filmada en México, la voz de la interpretación al español fue de Carlos, verdaderamente extraordinario. En Un Día Sin Humanos, con Will Smith, igual. Son voces tan finas, tan educadas, que vale la pena, repito, el criterio. Un buen comunicador es un excelente pirata.
poderlos escuchar. En el caso, por ejemplo, de Braulio Ledesma sigue y encontró un imitador en Veracruz, pero Braulio es la voz oficial de Tony Stark, por ejemplo, o de los Avatar. Y son voces, repito, tan educadas que puedes hacer lo que quieras con el color de tu voz. El caso más actual, más contemporáneo, fue el de Eugenio Derbez en Shrek, haciendo la voz del burro. Y eso es importante porque si ustedes analizan, cada uno de los personajes fue requiriendo un color de voz distinto. Y esto es algo que tenemos que aprender a trabajar. La recomendación, ¿cuál es? Para aprender a trabajar y a desarrollar, a potenciar el color de tu voz. Primera recomendación, lee poesía. Leer poesía. Y dije leer poesía. Yo no sé si a ti te tocó ser víctima de los lunes de honores a la bandera en la escuela. A mí sí. Pero en el mejor de los casos aprendes a recitar, pero no a declamar. Yo no sé declamar. Yo a lo más que aspiro es a decir bien un poema. Y hay cosas que he grabado en estudio para poder desarrollar el color de voz de los ejecutivos de alta dirección que nos han hecho favor de recurrir y trabajar con nosotros. Pero hay varios elementos. Uno de los poemas que, repito, yo no sé declamar, a lo más que aspiro es a decir bien algo, es El romance del padre. Hay que aprender un poco a dramatizar y me gusta muchísimo este poema de Héctor Gagliardi, argentino de origen italiano, porque a veces en una sola estrofa tienes que cambiar de color de voz 5 o 6 veces. Y esto es impresionante para poderlo trabajar. Y repito, se valen los jitomatazos porque no sé declamar, pero me acuerdo de este poema que es difícil de decir. En el romance del padre Héctor Gagliardi empieza situándonos en un contexto verdaderamente hermoso. Imagínate, por favor, ya es de noche. Ya mamá mandó a dormir a los niños, está terminando algunos quehaceres de la casa y en esos pocos momentos de tan propios de mamá, de repente llega papá y le dice, mi negra, ¿te puedo hablar? Ya los chicos se han dormido. Así que deja el tejido que después te equivocas. Yo hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de cuando venga tu padre? Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo por bienvenida una lista de acusados. Vos empezás con tus quejas y yo tengo que enojarme. Lo mismo que hacía mi padre al escuchar a mi vieja, que entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que vos ahora, que siempre me dejas mal. Si los castigo, sos bruto, no tenés sentimientos. Si los perdono, vaya ejemplón. Es así como los educamos. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, cuando venga tu padre. Está bien bonito, ¿no? A mí me encanta porque, te repito, tienes que trabajar el color de voz con una cantidad de veces y con una cantidad de frases impresionante. ¿Qué te recomiendo? Lee poesía. ¿Sí? Hay varios poemas de Alberto Cortés que yo te recomiendo mucho. Callejero es uno. El poema Albino, que es un poema que se negó a hacer canción, de acuerdo con el maestro Alberto Cortés. Escúchalos, grábatelos, léelos, para que puedas desarrollar efectivamente el sentimiento que el autor quiso transmitir en ese instante.
Trabaja tu dicción frente al espejo para que te escuches. Eso te va a ayudar enorme a decir las cosas. Porque te repito, si no hay un color de voz adecuado, el resultado probable es que tu mensaje no llegue. Y el gran desafío de cualquier comunicación justamente es que el mensaje llegue. Así que vale la pena puntualizar este hecho y empezar a comentar y compartir una serie de elementos. No sé si por ahí ya tengas la redacción de tu primera idea fuerza y si nuestro equipo de producción puede hacernos el favor de ir subiendo. Textea la idea fuerza para ir verificando y si alguien, no sé si nuestro equipo de producción pueda prestarnos la voz de quienes intervengan, me gustaría que pudieran decir una frase, algún poema, alguna frase que te traiga recuerdos que podamos comentar, activando, mi querido Rubén, activando el micrófono de cada uno de los participantes, de aquellos que gusten que nos puedan compartir un hecho. Y si estamos puestos, adelante, ustedes me dicen, y si no, le sigo con muchísimo, muchísimo gusto. ¿Cómo ves? ¿Tenemos a alguien en lista de espera? No es sangre de toro, es un vil refresco. Por ahí había personas que querían compartir su intervención. Por favor, en si el ya chat. estamos listos, por favor, adelante. Para eso es este momento del ejercicio. Tenemos, por ejemplo, rápidamente a Jorge Ruiz Briones. Venga, Jorge. También está Iliana Marín. Perfecto. Adelante. Adelante, si abres tienen que abrir su micrófono, ¿no? Sí, nada más lo pueden abrir, así es. Sí, por favor, si abren su micrófono y nos lo comparten, sería un agasajo poderlos escuchar. Hola, soy Jorge Ruiz. Venga, Jorge. Yo había compartido entre el texto la idea México no tiene futuro si en él no estás tú. ¡Ah, qué bonito! ¿Vale la pena que lo repitas, Jorge, por favor? Sí. La idea es, México no tiene futuro si en él no estás tú. Perfecto. Muy bien. Aplauso desde la cabina, desde el estudio. Muy bien, me encantó. Gracias, Jorge. ¿Quién más, por favor? Muy bien, también está Cristian Alejandro Gamiño. Venga, Cristian. Es un eslogan de campaña, contigo al frente ya ganamos. Me encanta. Muy bien. Tienes vocación de mercadólogo. Bienvenido a bordo. Ahora dilo. Gracias, René, saludos. Con sentimiento. Dilo, Cristian, con todo el sentimiento y toda la pasión. Contigo al frente. ¡No, más pasión! Contigo al frente ya ganamos. A ver, el ya ganamos, dilo con todo el calor que seas capaz. Contigo al frente ya ganamos. No, más pasión, Jorge. Cristian, perdón. Contigo al frente ya ganamos. Eso. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. ¿Quién más Gracias, tenemos René, por ahí? saludos. Buenas tardes, Salomón. ¿Cómo estás? Perdón, René, maestro René, ¿cómo estás? Buenas tardes. A tus órdenes, te escucho. Iliana Marín, de Silao. Me encantas, maestra. Adelante. Pues el eslogan de ahorita de Guanajuato, juntos somos grandeza. Ahora dilo convencida. Juntos somos grandeza. ¿Se oye la diferencia? Claro que sí. El problema radica normalmente que generamos un nivel de voz que frecuentemente es tan plano que ya no te la crees. ¿Sí? Y si no, chequen, fúmense cualquier mañanera, ¿sí? Y verán cómo el lenguaje no verbal, las manos se mueven y luego habla él, porque le cuesta mucho trabajo hilar todo esto. Y además tiene un color de voz verdaderamente espantoso. ¿Tenemos a alguien más, mi querido maestro Rubén? Sí, ya por último está José Luis Torres Ramírez. Venga, mi querido José Luis.
¿Ya estará por ahí José Luis? Queridísimo compañero de batallas. Al parecer no. Pero está también Gerardo Núñez, Venga, Gerardo. por último, sí. Buenas tardes, mi estimado René, a todos los presentes también. Mi frase es esta de, México necesita liderazgos con mística, diferentes y distinguibles. A ver, va de nuez. México necesita liderazgos con mística, distintos y distinguibles. Ah, me encanta. Me encanta. Buen juego de palabras. Muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se quedaron sin participar. ¿Sí? Esperemos que ahora que se acabe la pandemia, encontrarnos. ¿Vale? Muy bien. Continuamos, mi querido Rubén. Sí, maestro, adelante. Bueno, ok. Para redondear esta parte, miren, normalmente, como nunca nos enseñaron a hablar, el problema, en el mejor de los casos, que nos enseñaron a recitar, pero eso, la verdad es que chequen el dato. Yo no sé si a ti te tocó alguna vez tener algún maestro dictador. Es que llegaban, 50 minutos se la pasaban, habla, y si aprendiste bien, y si no, también. Resultante, el mensaje no llega. Y lo verdaderamente relevante es que el mensaje llegue. Te platico una anécdota. Estaba yo entrenando a un grupo de becarios con estadía en Europa y Canadá, de la Universidad Tecnológica que está ahí en Cortázar. Y me decía uno, ¿pero de verdad sirve esto? Me decía uno de los muchachos. Le digo, claro. Acuérdate que comunicación y oratoria sirven hasta para conseguir novia. Y me decía, ¿por qué? Acuérdate, por favor, que rollo mata carita. Y total, para no hacerles el cuento largo, 15 días después me escribe un mensaje y me dice, maestro, tenía usted razón, ya tengo novia. O sea, sí funciona, sí funciona. Pero evidentemente el color de tu voz influye muchísimo. Lamentablemente hay gente que se para, toma un micrófono y la verdad es que es tan plano, tan chato, tan monótono el color de la voz que de verdad acaba por aburrir. Y el resultado, de verdad, es que no hay gente que aguante un ratito escuchando el mismo tono de voz, escuchando la misma cantaleta. Y si no, pues hagan el ejercicio con los señores que venden cerámica y cobijas en la feria. Lo aguantas 20 minutos, pero no más. Por eso, espero que quede bien clara la importancia de desarrollar el color de voz. Muy bien. Evidentemente, en el terreno de aprender a microfonear, es muy importante hacerte varias recomendaciones en este orden. Mira, yo quiero públicamente agradecer a Salomón Ceballos y a Rubén Herrerías porque empezamos a trabajar esto y a montar, y empezamos, a mí, ellos empezaron a montar el equipo y hacer pruebas 1 hora antes de que cualquiera de ustedes se registrara para participar. Y esto es muy importante, recomendación fundamental. Si vas a hablar, la primera recomendación, y vas a usar micrófono, la primera recomendación que te hago es que llegues cuando menos de 30 a 60 minutos antes. Entre 30 y 60 minutos antes. ¿Por qué razón? Porque el éxito de tu voz y de tu color de voz y en análisis final de tu discurso es precisamente el que está a cargo del máster, que en este caso es mi compañero y amigo Rubén Herrerías, quien le agradezco un montón este esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque es el que está maniobrando con todo para que tu voz, tu imagen salga bien y salga uno menos feo de lo que parece. Y esto es vital para que el mensaje llegue. 30 a 60 minutos antes. ¿Por qué? Porque si llega exactamente a la hora, cualquier eventualidad puede echar a perder tu mensaje. ¿No? Por eso, ¿quién es el que ordena? El que está a cargo del máster. Y eso es muy, muy importante lo puntualizar.
Segundo factor que recomiendo mucho. Si me prestas el micrófono de nuevo, por favor, ingeniero. Hay varias herramientas. Yo no sé si les ha tocado ver gente que se convierte en asesino del micrófono. ¿Sí? Porque, perdón por la expresión, pero luego ves al naco que no sabe utilizar el micrófono. Es muy sencillo. Es el cuate que llega y empieza a desquitarse con el micrófono. No, error, craso error, porque si le pegas al micrófono, los circuitos son tan sensibles que puedes desoldarlos, puedes eliminarlos y te quedas sin habla, independientemente de lo que cueste. Hay gente que le encanta llegar a probar el micrófono como se usa en las bandas, ¿no? En la onda grupera. Es el cuate que llega con el micrófono y empieza, bueno, sí, bueno, sí, bueno. No, incorrectísimo. El micrófono se prueba y el objeto de probar el micrófono es que tú puedas escuchar la acústica que hay en el lugar y verificar cómo te rebota el audio. Para eso es. Chequen el dato, de repente hay gente que pasa, toma el micrófono y se oye una voz así de bajo, profundo, que dice, híjole, maestro, bájale tantito. O hay personas que llegan, toman el micrófono y se empieza a oír una vocecita así de las de... Error. ¿Por qué? Porque no han probado la acústica que genera el micro. ¿Cuál es la primera recomendación? Chasquea la lengua. Chasquea la lengua para que puedas ver cómo te rebota el audio en el resto del auditorio. O dos, puedes probar el micrófono con números. Diciendo 4 o 5 veces números te permite identificar cómo está rebotando tu voz en las vocales, en las consonantes. Y entonces, con toda tranquilidad puedes tomar el micrófono en off, sin estar a cuadro, y decir 34, 27, 125, 92. Puedes decir 5 o 6 cifras para verificar cómo te rebota el audio en el auditorio. Porque hay auditorios que requieren más esfuerzo de tu voz, más esfuerzo en la dicción. ¿Ok? Y hay otros que son estupendo trabajar. Muy fácil. Reitero el planteamiento, 4 dedos a la altura de tu boca, mano extendida. E insisto, por favor, llega de 30 a 60 minutos antes para que el dueño del máster le diga al maestro, ¿me podrías hacer el favor de ecualizarme? Y que él, quien está a cargo del máster pueda trabajar contigo de una manera mucho más profesional y más directa. Hay otro aspecto que vale la pena ir reforzando en esto y que generalmente no le ponemos suficiente atención. El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal que tiene una gran cantidad de significados muy importantes. ¿Por qué? Porque todo comunica, reitero lo que decía al inicio, y comunicamos todo el tiempo. Todo comunica y comunicamos todo el tiempo. Por ejemplo, hay una de nuestras instructoras maravillosas, Estrella, que a lo mejor la conoces, la licenciada Jenny Barrón, que a mí me encanta y le hago burla, me permito hacerle burla, porque le digo que el día que le amarren las manos se queda muda. Porque es muy expresiva con las manos. Tu lenguaje no verbal tiene que reforzar la idea de lo que estás diciendo. No se trata de declamar, puntualizo. No se trata de declamar. Se trata de reforzar la idea, fuerza que estás compartiendo con tu audiencia. Y en esto implica varios elementos. Todo tu lenguaje facial. ¿Qué tipo de gestos haces? Y ahorita aterrizo en cómo identificar. ¿Cómo te sientas frente al micrófono o cómo te pones de pie frente al micrófono? ¿Cómo estás de pie? ¿Cómo mueves las manos? Y ya hagan el ejercicio, a mí me parece genial. Un ejercicio que se me ocurre ahorita que podríamos hacer es, por favor, ponte frente a la cámara y cruza tus brazos. Cruza tus brazos.
Cruza los brazos, por favor. Pero que se vea en cámara. Levántalos tantito. Cruza los brazos. ¿Ya? Ahora crúzalos al revés. Como que se siente chuequito, ¿no? Como que se siente incómodo, como que no es lo tuyo el cruzar así. Si quieren descansar. ¿Por qué razón este es importante? Porque si ustedes revisan, hay gestos natos y hay gestos innatos. Por ejemplo, hay elementos bien curiosos. ¿Cómo dicen ustedes a quienes tengo en pantalla? ¿Cómo dicen sí con la cabeza y sin decir una sola palabra? ¿Cómo dices no? Bueno, esto podría ser un gesto aprendido, ¿ok? Pero lo curioso es que los especialistas han llegado a una conclusión bien interesante. ¿Saben ustedes que los niños ciegos de nacimiento utilizan el mismo gesto para negar o para afirmar? Es decir, no podría ser un gesto imitado, aprendido, porque no han visto a nadie. Es decir, tenemos gestos con los que ya nacemos por vía genética y gestos que hemos ido aprendiendo. Aquí lo interesante es que podamos ir identificando cuáles son los gestos que tú tienes y cuáles son los gestos, reitero, lo de la piratería. Chequen el dato. Por ejemplo, seguramente han escuchado a Ricardo Rocha, el periodista. Cada vez que Ricardo se pone nervioso, cruza el brazo y se empieza a rascar por detrás de la orejita izquierda. Si ustedes han visto a Margarita de Calderón, Margarita de Calderón tiene dos tics. Uno, levanta su ceja izquierda cuando está preocupada. Levanta su ceja izquierda. El presidente López Obrador normalmente lo identificas cuando está nervioso por dos gestos. Frunce el ceño y empieza a tragar saliva. Ahí te das cuenta que está totalmente fuera de foco. Baja de internet la entrevista que le hizo Jorge Ramos y te vas a dar cuenta que sus camarógrafos de Jesús Ramírez, el director de comunicación social de la presidencia, no alcanzó a eliminar todas las expresiones. Y te das cuenta de inmediato qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, damas y caballeros, no sabe decir mentiras. Queremos acostumbrarlo a que diga mentiras. No sé si te ha tocado ver gente que te está hablando y te habla así. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, como no sabe decir mentiras, está tratando de decirte ya cállate. Y este es un elemento bien importante. Reitero, por ejemplo, hay gente que cuando te está poniendo mucha atención y vale la pena observar, normalmente empieza a mover la cabecita así. Es la mejor señal de que te está poniendo atención. Hay una recomendación. Cuando veas que hay gente que frunce el ceño, que cruza los brazos y que cruza los pies, tenemos que recordar algo fundamental. No hay gestos químicamente puros. No hay gestos químicamente puros. Es la combinación de toda la gestualidad de tu cuerpo lo que da la lectura. Tengo una amiga mía que adoro con todo mi corazón que se llama Paola Pavón, que cada vez que dice algo y le sorprende, te levanta las dos cejas. Entonces ya cayó la idea. ¿Por qué es tan importante en ese sentido aprender a leer a las personas? Por dos razones. Checa el dato. Dicen los especialistas en ventas que cuando a ti te interesa algo, la pupila empieza a abrirse pidiendo más luz, más luz, más luz, más información, me interesa. Los expertos en ventas dicen que si ves que tu interlocutor empieza a abrir la pupila, es el momento de que le pongas el contrato en la mesa para que lo firme. Y eso nos lleva a un factor adicional muy importante, que es el control visual de tu audiencia. No importa si es uno o no importa si son 100. La recomendación es míralos a todos, que todos se sientan observados. La gran pregunta es ¿a dónde los ves? Hay gente y vale la pena hacer los planteamientos, hay gente que recomienda, mis amigos de los Toastmasters,
Hay gente que recomienda que para que no te pongas nervioso, le veas a la gente aquí, a esta altura del cabello. El problema es que cuando ves a la gente y la ves a la altura del cabello, empieza a poner a la gente nerviosa porque no sabe qué es lo que tiene. O está despeinada o le está caminando algo. La recomendación es ver a los ojos. Pero también aquí hay una advertencia que hay que hacer. No sé si te has fijado que cuando hablas con alguien, hay gente que está, mueve y mueve y mueve y mueve y mueve y mueve, mueve los ojos para todos lados. ¿Qué recomiendan los especialistas? Mirar permanentemente al ojo derecho. ¿Por qué al ojo derecho? Porque la mayor parte de las personas tenemos ojo director derecho. Esto significa que, y se llama ojo director, porque es el que ayuda al otro a enfocar mejor, a mandar la imagen al nervio óptico para que el cerebro pueda decidir en consecuencia. ¿Okay? ¿Cuál es la recomendación? No importa, repito, si es 1 o son 100, velos hacia su ojo derecho y que todos se sientan permanentemente observados. Y eso es algo que me parece fundamental entenderlo. ¿Para qué? Para que al no perder el contacto visual con tu audiencia, toda la gente se sienta tomada en cuenta. ¿Ok? Hasta aquí. Me parece muy importante para darnos tiempo a las preguntas. Voy a cerrar con esta parte de aprender a romper paradigmas. Miren, hemos hecho mucho de la comunicación, con mucha de nuestra comunicación ha sido aprendida. El resultado es que estamos utilizando una cantidad de frases, una cantidad de expresiones que de tan sobadas ya no dicen absolutamente nada. Ahí les va. Díganme, por favor, ¿qué quiere decir buenos días? ¿Y por qué buenos días si nada más es uno? Como que no tiene razón, bueno, sí tiene razón, se llama presente demostrativo, por eso vale la pena decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa que sea una sola. Pero hay frases que cheque el dato, por el amor de Dios. Yo normalmente en presenciales hago esta pregunta, dime por favor cuál es la frase con la que llegas a tu casa. Déjame adivinar, ya vine, ¿no? Dime cuál es la frase con la que llegas a tu zona de trabajo. Buenos días. Dime, por favor, de verdad es espeluznante, tan espeluznante que mi amigo Miguel Ángel Espinosa de los Monteros, que es un cura que estimo mucho, dice, mira, René, me ha tocado ver gente que sale de su casa y se le olvidó algo, se baja del coche y llega a una fiesta y saluda de beso a todas las señoras menos a la suya. ¿Cuál es la recomendación? Pon a trabajar a tu lenguaje no verbal. Si sales de la casa y si te olvidó, ya estás en el coche, lo estás calentando. Si te olvidaron en la casa, regrésate y dale un beso. Y ya te vas y dale un beso. ¿Por qué razón es tan importante esto? Porque tenemos que aprender a romper paradigmas de comunicación. Y decimos buenos días porque creemos que es un muy buen saludo. Perdón, romper paradigmas quiere decir, ¿sabes qué? Te deseo que tengas el más padre de los días. Te deseo lo mejor, que te vaya de pelísimos, increíble. Dime, por favor, ¿qué respondes cuando te dicen, ¿cómo estás? Y en esto chequen el dato. No sé si conozcan el mundo de los dostrecianos. Pululan por todo el planeta y en el país es igual. No sé si conozcas algún dostreciano que viva cerca de tu casa. Es facilísimo identificarlos. Tú llegas y le dices, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Y te dice, 2, 3. ¿Y por tu casa cómo están? 2, 3. ¿Y qué tal la chamba? 2, 3. Solo que del 0 al 10, 2, 3, damas y caballeros, es reprobado. Y por favor, hay gente que llega, saluda y dices, ¿cómo estás? Y te responde con una claridad diáfana. Vivo, que ya es ganancia. ¿Sí? Imagínate cómo se enfrenta ese cuate al trabajo, cómo se enfrenta al... Imagínate ese cuate pidiéndole a alguien que sea representante de casilla, ¿no? Imagínate ese cuate rindiendo un informe en las... Por favor, llévate esto al terreno que quieras.
¿Cómo saludamos a la gente que llega a las juntas de información del partido? Te voy a decir algo que me ha tocado ver. De repente alguien faltó a la sesión de información 2 o 3 semanas porque le pasó algo, y cuando lo ves entrando, no falta el cuate que llega y diga, vaya güey, hasta que te apareciste, ¿no? Cuando la expresión tendría que ser, oye, qué padre que viniste, nos hacías mucha falta. ¿Cuál es la recomendación? Mira, si por alguna razón los liderazgos no lo pueden hacer, hazlo tú. Llegas a la sesión del partido, a la sesión de información, te pones el delantal de señora de la casa y a cada personita que vaya pasando, primera recomendación, damas y caballeros, sonríele. Lenguaje no verbal, sonríele, rompe los paradigmas. Sonríele. ¿Por qué? Porque nadie se entusiasma por participar en un partido donde todo el mundo trae una jeta, a lo que yo le llamo la cultura de la jeta nacional. Nadie se entusiasma por seguir a alguien que te... Chequen el dato. Vivimos en un país donde no sabemos sonreír. Nos cuesta mucho, y sigo hablando de comunicación, nos cuesta mucho trabajo sonreír. Yo no sé si a ti te ha pasado, yo perdí mi credencial de lector, fui al módulo y de repente te sientas delante de un foquito que parece interrogatorio de la ministerial y de repente pues dije, ese es mi credencial, ¿no? Y me puse así en pose para sonreír, 3/4 de perfil. Y desde el fondo un cuate me dice, no se rían. Dije, ¿por qué? Es que esto es cosa seria. Y yo no sé a ti, pero las fotos de la credencial de lector a mí me caen gordísimas. Es que sale uno como es, ¿no? Sin una photoshopeadita de nada. ¿Qué hacer? Ponte, repito, el delantal de señora de la casa y empieza a saludar a la gente que llega a la sesión de información y diles qué gusto es contar con tu asistencia. Seguro vas a aportar un montón de cosas padres a la lucha del partido. Y no te extrañe que alguien llegue y diga, ¿sabes qué? Yo quiero de lo que está tomando este cuate, ¿no? Y por supuesto, en la despedida es igual. ¿Por qué en lugar de decir, que pasen todos, buenas noches, nos vemos la siguiente? ¿Por qué no te adelantas a la puerta y le llegas y le dices, ¿sabes qué? Ha sido un verdadero honor contar con tu presencia, contar con tu asistencia, tu escucha, tu participación. ¿Sabes qué? Estamos, tú y yo, moviendo las almas, como decía el maestro Gómez Morín. Y eso es un factor fundamental. Rompe los lugares comunes, rompe las expresiones que de tan sobadas ya no dicen absolutamente nada. El otro día le preguntaba a alguien, ¿por qué dices buenas tardes? Porque es un saludo. ¿Sabes qué, maestro? Sería más elegante decir qué óvole. Porque qué óvole es la contracción y deformación de una expresión que utilizaban nuestros tatarabuelos cuando se encontraban a alguien en la calle. Y le decían, ¿qué tal le hubo a usted? Y claro, con el tiempo se fue deformando la frase hasta quedar en qué óvole. Y eso es un factor fundamental que, repito, ese rompimiento de paradigmas empieza por sonreír, por el amor de Dios. Y por decir, ¿sabes qué? Qué padre que estamos juntos, qué padre que podemos convivir, qué padre que podemos trabajar en este mismo esfuerzo juntos. ¿Sabes qué? Qué alegría poder estar trabajando a tu lado. Es un honor, es compartir tu trinchera. No sé si me estoy explicando, pero este es un factor determinante. Dale un giro a lo que estás diciendo. Y si no, haz la prueba. Hoy, cuando termine esta presentación, a los que tienes en casa y que te están esperando y que te aman, te voy a lanzar un reto. Llega con ellos, les dices, ¿saben qué? Siéntense, por favor, que tengo algo muy importante que decirles. Ya que todo el mundo te empieza a ver raro, les dices, ¿sabes qué? Les pedí que se reunieran porque tengo algo muy importante para mí que decirles. Quiero decirles que los amo con todo mi corazón y que son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y vas a ver, no va a faltar quien te diga, ya te volviste a meter con esa del pan. Pero no le hace, no importa. El asunto es empezar a cambiar las cosas. Y a veces reaccionamos así porque es extraño, pero casi nunca hacemos un reconocimiento. Cambia los lugares comunes. Por eso, hay un factor que a mí me parece fundamental y con esto quiero cerrar para dar el espacio
apropiado si es que hubiera alguna pregunta. De entrada, ¿se acuerdan del cuento de Aladino y la lámpara? A mí me encanta. A mí me encanta y te voy a decir por qué. Porque ¿se acuerdan qué hacía el genio? Te daba todo lo que le pidieras. Te concedía todo lo que le pidieras. Todo. Por eso, como se dice actualmente, ten cuidado con lo que pides, porque se te puede hacer realidad. ¿Y sabes qué? Yo creo que todos con quienes estamos interactuando en este momento, por Zoom, tenemos un genio aquí adentro. Un genio que te puede conceder todo lo que tú le pidas. En el cuento de Disney se habla de 3 deseos, en el cuento original se habla de un deseo. Un deseo. Por eso es importante pensar, porque te lo va a conceder, lo que quieras. Y saliendo de esta sesión en Zoom, si tú sales diciendo, ¿y sabes qué? Son esta serie, todo lo que dijeron ahí son puras jaladas, concedido. Serán puras jaladas. Si al salir de aquí, tú dices, ¿sabes qué? Todo eso es muy bonito, pero es puro romanticismo. Será puro romanticismo, concedido. Si al salir de aquí tú dices, ¿sabes qué? Ese es muy bonito, pero la realidad es otra cosa, no te preocupes, en la realidad será otra cosa. Pero si tú al terminar esta sesión que hemos compartido juntos durante estos minutos, sales diciendo, ¿sabes qué? Al salir de aquí voy a salir a incendiar los corazones de la gente. Voy a salir a tocar sus corazones para que se apasionen por esta lucha, por este bregar de eternidades por el que todos estamos enamorados. Concedido. Vas a salir a incendiar corazones, vas a salir a tocar las almas de la gente que te rodea, empezando por los que más te aman. Si al salir de aquí dices, va a valer la pena poner tiempo, corazón, alma, vida, talento y sumar todo esto a la causa de este México, que es el único que tenemos y es el único que vamos a dejar a los que nos siguen, concedido. El genio te va a hacer que lo logres, porque él te va a conceder todo lo que tú le has pedido. Por eso, si me lo permites, yo le acabo de pedir al mío, a mi genio, que hable con el tuyo, para que tu genio te conceda todo lo más padre de la vida, para que te conceda todo lo más positivo que le has pedido, para que te conceda cada uno de esos sueños, para que nos conceda poder salir de esta juntos y poder ir al rescate de México y sacarlo del hoyo donde una bola lo ha dejado, para poder ir por la grandeza de este bendito estado de Guanajuato. Eso es lo que yo le he pedido a mi genio, que te conceda el tuyo todo lo que le has pedido. Y les agradezco mucho su paciencia, ha sido una audiencia increíble. Me pongo a las órdenes de Rubén Herrerías, por si existiera algún comentario, alguna pregunta. De verdad, ha sido una audiencia maravillosa. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por toda la presentación, una excelente presentación. Ya usted lo verá en la caja de comentarios. Vamos a hacer las preguntas que pusieron aquí en el chat. Ya están seleccionadas las preguntas. Se harían primero las preguntas y después ya contestaría en una sola ocasión el maestro al final. Tenemos a Lucy Morales con su pregunta. Por favor, Lucy, con el micrófono abierto. Hola, buenas tardes. Excelente maestro. Hemos trabajado juntos. Sabes que a mí me gusta mucho agarrar el micrófono, aunque mi tono de voz nunca me ha gustado, pero mi pregunta es, ¿qué hacer con tanta muletilla? Me gusta agarrar el micrófono, pero creo que tengo que quitarme esas muletillas y cambiar como decías tú, maquillar mi voz o algo así. Desarrollar color de voz. Muy bien. Gracias, Lucy. Beso. Ahorita va la respuesta. También Alma también quería hacer una intervención. Alma, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Profesor, muchísimas gracias por la información tan valiosa.
Agradezco muchísimo su tiempo y todo este valor que nos ha dado. Gracias. Y bueno, pues mi idea fuerza, que la escribí por ahí, pero creo que no se vio porque fue muy al inicio, es: son las invisibles unidas invencibles. Es el lema de nuestra asociación. Y por otro lado, me gustaría preguntarle qué se hace con un público hostil, pero bueno, ya al finalizar casi nos lo dejó claro, al desarmar a ese público hostil con una sonrisa y con un buen mensaje. Entonces, no sé si usted pudiera alargar un poco más el tema para esos públicos hostiles. Muchas gracias. Sí, cómo no. Muy De bien, acuerdo. respondo en un Muchísimas momento. gracias. Muchísimas gracias. También Gracias. está Rodolfo Israel Lara con su pregunta, por favor. Ahí está. Yo le quería preguntar cómo hacerle para hablar sin que al momento de respirar, la respiración acorte pues tus palabras, tu idea, y cómo hacer para que no se escuche al momento de hablar, porque eso me ocurrió a mí en el taller de oratoria de alto rendimiento, que tenía ese problema por la cuestión del respirar. Se me iba la idea y empezaba a tartamudear o comerme palabras. Gracias. Cómo no, Rodolfo, muchas gracias. Excelente, Rodolfo. Muchísimas gracias. Y ya por último, también la pregunta de Carla Rochín. Por favor, Carla, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Maestro, de verdad, muy agradecida. Siempre has sido excelente y me encanta escucharte. Muchas gracias. Aprendo muchísimo siempre. Y bueno, mi pregunta es en el sentido de, normalmente el discurso se enfoca a un tema específico, pero siempre queremos basarnos en otros políticos, tal vez a veces de otros partidos, y subimos, bajamos la voz, pero siempre es un discurso que se siente como repetido, como que en el momento en que empezamos a hablar, yo siento que el auditorio dice otra vez más de lo mismo, y por los tonos de voz que usamos, la gente se fastidia, inmediatamente se bloquea. Yo tú me vas a decir si estoy bien o estoy mal, pero soy de la idea de que muchas veces, y a lo mejor muchos del auditorio me lo van a decir que estoy mal, pero muchas veces se habla más con el corazón, podemos llegar más con el corazón, porque podemos a lo mejor elaborar todo un discurso, pero a la hora de pararnos enfrente, ya cambió el momento, cambió la situación, cambió el espacio a cuando elaboramos el discurso. Entonces, lo que habíamos planeado o escrito ya no tiene que ver con el momento. Nos vemos mal, ya no somos empáticos con la gente probablemente, ya no es una situación natural, que tal vez lo que están buscando ahora los nuevos auditorios, que son muchas veces los jóvenes. Los jóvenes lo que buscan es frescura, lo que buscan es el sentir al político de una manera natural, fresco, pues cercano, más que nada, y no el que se viene elaborando a lo mejor a través de muchos años y que a la hora que lo escuchas dices, no puede ser otra vez lo mismo. Yo quisiera saber tu punto de vista y si estoy bien o estoy mal. Gracias. No, estás bien, sin duda alguna. Y si me permite el maestro Rubén Herrerías, quisiera empezar por la última intervención de mi adorada Carla Rochín. Claro. Mira, efectivamente, ¿sí puedo? Sí, adelante. ¿Sí? Con las Ok. intervenciones con orden. Mira, Carla, efectivamente, parte de los paradigmas que tenemos que romper es la forma y el formato viejo, caduco de la oratoria viejita. Nada más para mencionar tres modelos en ese sentido. López Mateos. La bandera de México regresa incólume. Entonces, ay, qué buena, ¿no? La otra, Carlos Salinas de Gortari. Que vaya, hubo dos discursos de Carlos Salinas de Gortari que yo aplaudía a rabiar.
que lo redactó otro Granado Roldán siendo director de comunicación. El primer discurso es cuando en la sala del despacho en Los Pinos se dirige a todos y dice: compatriotas, díganle a sus hijos que ya no se preocupen por la deuda externa, eso ya está resuelto. Y pues sí, ya estaba resuelto, lo íbamos a pagar nosotros, ¿no? Y por el otro lado, el discurso que pronuncia delante del Papa, ¿no? Cuando todavía no era reconocido, no había reconocimiento ni la modificación al 130 constitucional. ¿Qué es lo que se necesita? Cuando hablo de romper paradigmas, es efectivamente frescura. Frescura. Ahí la lectura es muy, muy valiosa, muy importante. ¿Por qué razón? Porque eso te va a generar una serie de ideas adicionales muy valiosas. Te recomendaría dos textos muy rápidamente. Es un libro que no es de lectura, sino de estudio. Puedes leer el capítulo 3 y luego el 1 y luego el 6 y luego el 4. Se llama Pasión por la Excelencia, coautorado por Nancy Austin y Tom Peters. La editorial es Norma. Pasión por la Excelencia. Te recomiendo dos capítulos: Aplausos y Gente. Es un elemento que me parece muy importante para poderlo traer a la realidad, para poder traer con esa frescura, sin necesidad de parecer payaso, de parecer vulgar. No, me parece a mí que no puedes llegar, perdón, no me aguanto las ganas de decirlo, pero no puedes llegar a hablar como Fernández de Noroña, ¿no? No puedes pararte delante de una audiencia y decir: no, oye, carnal, pues es que fíjate que, espérame, ¿no? Está bien para un show de televisión en el mejor de los casos, ¿no? Pero sí conviene refrescar el discurso. Te voy a platicar una anécdota. Yo creo que todos conocen a Juan Miguel Alcántara. Es un tribuno. El cual es un hombre muy culto, de verdad, a quien yo respeto mucho. Imagínate un discurso placero en Irapuato, allá en el centro histórico. Todo el mundo sabe que Juan Miguel es un hombre tribuno, repito, de un gran conocimiento. Se para delante del micrófono y empieza diciendo: Usque tantem Catilina, y todo el mundo dice: oye, ¿por qué empezó a hablar en inglés? ¿No? La verdad es que ese discurso está bien para que sepa quién fue Catilina y qué son las catilinares, pero no para un discurso placero, ¿no? Y con esto ligo la otra parte en el refrescar el mensaje, lo ligo con el otro elemento. Mira, decías hace un momento, Alma, que cómo hacerle con un público hostil. La primera recomendación que te hago, Alma, es, antes de pararte a hablar, ¿te acuerdas que hice yo mencionando de dos preguntas? La primera, infórmate al máximo del grupo. ¿Quién va a estar escuchándote? ¿Quién va a estar ahí? ¿Qué personalidades van a estar ahí? Y si no tienes respondida esta pregunta, ni te presentes, porque no sabes cómo va a reaccionar, porque puedes ir generando, con todo respeto, checa el mensaje del presidente de la República el día que mencionó la estrategia económica. Pues lo primero que hizo fue sentarlos en la silla principal para mentarles la madre. ¿Cuál fue el resultado? Carlos Salazar, que es un empresario muy al modo del presidente de la República, lo dice Pedro Ferriz de Con, pues ya lo abandonó. Ya lo abandonó. Y el ridículo que está haciendo Romo, que es el coordinador y el que le corregía a todos pues ya cada vez se quedan más callados. Y entonces aumenta la cantidad de floreros. ¿Cuál es el resultante? Como el presidente no se deja enseñar, repito, no se deja enseñar, el presidente cada vez le habla menos a sus seguidores y cada vez se habla más a sí mismo. Resultado, yo no sé, bueno, aparte del periodista Luis Estrada, de todos mis respetos, que ha seguido todas las mañanas de comer hasta que se acaban, y lleva las estadísticas, yo no conozco otro mortal que tenga las ganas de sentarse a escuchar todo eso, ¿no? Infórmate al máximo del grupo, quiénes van a ir, para poder adaptar tu mensaje, los ejemplos de tu mensaje, las fábulas, las metáforas, todo esto. ¿Sí me explico? Y puedas trabajar mucho más eso. Muletillas. Hay algo que me parece muy importante. Primera recomendación, hazlas consciente. ¿Te acuerdas que dije, escúchate,
grábate, es para eso. Para que veas qué es lo que dices, cómo lo dices. Para que lo hagas consciente, y cuando haces las muletillas conscientes, el resultado es que las vas evitando. La segunda recomendación, que muchos expertos no están de acuerdo, pero que te ayuda mucho, es sustituye sí con no, o sea, ya ves, te lo juro, sustitúyelo por la letra E. De tal manera que en este contexto que hemos mencionado, podemos distribuir 4 factores que pueden ser calificados como, ¿sí me explico? Y no se oye mal, no se oye mal. El asunto es que lo hagas consciente. Esa es una recomendación que me parece fundamental. Y finalmente, mi querido Rodolfo, yo creo que el problema, por lo que escuché de tu voz, tienes que hacer más ejercicio para aprender a meter más el aire hasta el estómago. Camina, no es que corras o que saltes vallas o hagas barras paralelas, no, camina, pero conforme vayas caminando, tienes que llevar el ritmo para meter el aire hasta el estómago, que tú sientas que la panza se te infla, y luego caminando tienes que sacarlo con una U silenciosa, hasta que te quedes prácticamente sin aire. Lo que tienes es un problema de administración del aire. Me da la impresión de que no con mucha frecuencia has ejercitado esta respiración. Y por lo que escuché, un poco irresponsablemente, lo acepto, es que jalas mucho aire por la boca, para que te acostumbres a meter el aire por la nariz. Y esto es ejercicio, hasta que se te olvide de respirar como lo hacías antes. No sé si fui suficientemente confuso. Adelante, maestro Rubén, si tú nos indicas. Sí. Gracias, maestro. Queremos con esto cerrar. Ya son un poco más de las 7. Agradecerles a todos los participantes. Agradecerle a usted, maestro. Siempre es un placer escucharlo. Para los que guste, vamos a tener programas con el maestro Mondragón próximamente también. En la misma página donde se registraron, ahí van a estar publicados. Queremos agradecerle a todos su participación. Les pedimos llenar la evaluación que les compartimos por el chat para encontrar los temas que ustedes quieran que estemos promoviendo. Ahí pueden hacérnoslo saber en el formato de evaluación. El día de mañana tendremos al maestro Alejandro Ramírez Elizarrarás con el tema de diseño de políticas públicas exitosas. Todavía está abierto el registro para quien guste participar. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias. Siempre es un gusto saludarlos. Veo que están varios de ustedes desde el lunes. Iniciamos los programas. Esperemos que se mantenga la continuidad. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias.